bienvenidos a este espacio cultural que te conecta con tu identidad. Quédate y disfruta de este acercamiento a la cosmovisión ñañú por medio de investigaciones y relatos históricos. Cuando llegaron los españoles, los mexicas, por medio de la Triple Alianza, se habían expandido por gran parte de Mesoamérica, en busca de poder y para reforzar su jerarquía. La sociedad de los pueblos sometidos se vislumbraba de muy diversas formas. Los mexicas habían establecido redes de alianza matrimonial con las élites locales para asegurar su lealtad. Tenían privilegios, claro está, pero también debían contribuir con lo que se les asignara. Hubieron pueblos que sufrieron una transformación cultural, adaptando algunos elementos de la cosmovisión mexica, pero manteniendo su lengua y cierta autonomía en su región. Por otra parte, había pueblos que padecieron un desequilibrio económico, ya que a veces no podían cubrir con lo requerido. Se limitó su desarrollo social y cultural y su descontento provocó resistencia y rebelión, que en muchos casos convirtió su situación aún más difícil. Los que no quisieron ser subordinados a este régimen de poder abusivo se internaron a lugares más inhóspitos. Y algunos líderes otomíes pidieron refugio a los señoríos de Tlaxcala y Michoacán, que no estaban sometidos, concediéndoles tierras y que se quedaran ellos y toda su gente en área de frontera, y así vigilar que los mexicas no irrumpieran en estos señoríos. Dentro de las estrategias de poder que tenían los mexicas estaban: tan pronto como sometían a un pueblo, mandaban cambiar la toponimia a la lengua náhuatl. Por eso es que gran parte de las regiones en el centro de México están en esta lengua. La exigencia del tributo a los pueblos sometidos estaba determinado por la cercanía al centro del poder, el tamaño del pueblo, sus recursos naturales y su nivel de desarrollo económico. Este tributo tenía que ser entregado en tiempo y forma por medio de pagos en especie, tributos laborales, moneda de cambio, mano de obra para proyectos y obras públicas, fuerza laboral, entrega de hombres, mujeres y niños para distintos fines. También se consideró como tributo la enseñanza de técnicas agrícolas, habilidades artesanales, así como transmitir su conocimiento en astronomía y sistema calendárico. Con el pago del tributo, los pueblos a su vez mantenían cierta autonomía, evitaban represalias y seguían gobernando bajo su propia estructura política y social. A cambio, los mexicas otorgaban protección militar y apoyo en caso de desastres naturales. Todo ese descontento social fue aprovechado por los españoles para hacer alianzas y así derrotar a los mexicas. Posteriormente, toda esa organización social, política, económica, tributaria y de poder que tenían los mexicas vino a facilitar la forma de sometimiento de los nuevos conquistadores. En 1521, con la caída de Tenochtitlán, inició la conquista de todo el centro de México. Los conquistadores utilizaron dos estrategias para desarticular el sistema político y social mexica y establecer su propio control. En algunos casos, devolvieron el poder a los señores otomíes sometidos por el poder de la Triple Alianza, y en otros, asignaron jurisdicciones indígenas como encomiendas y corregimientos. En 1524, los frailes franciscanos comenzaron la labor evangelizadora de la zona. Después llegaron los agustinos, cuya obra se extendió por casi todo el valle, la sierra y la Huasteca. Estos no solo introdujeron una nueva religión, sino que se encargaron de organizar a los pueblos de indios y enseñarles nuevos oficios. Utilizaron esta mano de obra para la construcción de obras arquitectónicas monumentales.
Para 1530, Cortés había repartido en Tulancingo, Atotonilco el Grande y la Vega de Meztitlán gran cantidad de comiendas como recompensa a quienes participaron en la conquista. Por su parte, la corona española legisló para debilitar la encomienda, limitarla a una generación. También otorgó tierras a los particulares, llamadas mercedes. Fueron el antecedente de las haciendas. Además, apoyó el establecimiento del cabildo indígena. En 1535, Ixmiquilpan se convierte en corregimiento, debido a que la dispersión de los asentamientos complicaba la evangelización y la administración. A la llegada de los españoles, en lo que es hoy el Valle del Mezquital, las cabeceras políticas se conformaban por sistemas de doble asentamiento, uno náhua y otro otomí, con una frontera interna donde se ubicó el convento o iglesia del siglo XVI. En 1548 se fundó Actopan y en 1550 Ixmiquilpan, hechos que marcan el inicio de la evangelización en el Valle del Mezquital. También algunos frailes aprendieron la lengua, lo que les permitió tener un mayor acercamiento al indígena. Los otomíes practicaban el cristianismo públicamente, pero también continuaron con sus creencias alrededor de las fuerzas de la naturaleza, formando una religiosidad sincrética que retomó elementos de ambas cosmovisiones y dio por resultado una especie de catolicismo indígena mesoamericano. En 1549 hubo transformación en la forma de tributo, orillando a los indios a monetizar su economía y buscar los medios para hacerse de ese recurso. Los pueblos difícilmente alcanzaban a completar el tributo que recaía directamente en el gobernador de indios. Entre 1550 y 1560, para propósitos de tributo, el gobierno indio de Ixmiquilpan fue dividido en dos partes, Ixmiquilpan y Tlacinta, a partir de los cuales se generaron 4 repúblicas de indios, Cardonal, Orizabita, Tlacinta y San Juanico. Para 1572 queda terminado el convento de Ixmiquilpan. Sin embargo, para 1585 se prohibió dar instrucción a la población indígena. No podían leer a Motolinia ni a Sahagún. En 1591, las congregaciones fueron obligatorias por orden de Felipe II para facilitar la administración en la Nueva España. Las villas y cabeceras españolas gozaron de las mejores tierras y una amplia red de caminos que favorecieron su prosperidad económica. Políticas de reducción de indígenas. Los mexicanos y otomíes capturados son llevados a las minas de oro y plata. Miles de ellos mueren de hambre, frío y las jornadas extensas de trabajo. La República de Indios con frecuencia sufrió despojos por parte de los españoles y mestizos. Los grupos indígenas buscaron por diferentes vías adaptarse a las nuevas condiciones de vida que se les imponía, mediante el establecimiento de alianzas y replegarse a zonas de difícil acceso. La República de Indios permitió que se preservaran, en esencia, tanto la lengua como la cultura otomí. Durante el siglo XVI se establecieron en la región los primeros asentamientos en función de la producción agrícola, ganadera y minera, lo que llevaría a la consolidación de la hacienda un siglo después. Durante la época novohispana hubo gran producción de productos agrícolas como algodón, calabaza, cebada, chile, frijol, lechuguilla, maíz, maguey, mezquite, trigo y vid, entre otros. De origen vegetal se producía aguamiel, ixtle, harina de trigo, leña, madera de mezquite, miel de maguey, pulque, sogas, tela y vino. En la ganadería había crianza de bovino, burro, caballo, cabra, cerdo, muleto, oveja y potro. Los productos de origen animal como la carne, cebo, cuero, lana y leche. Y la extracción de minerales como carbón, hierro, oro, plata y plomo.
Entre 1521 y 1650, alrededor del 80% de la población mesoamericana desapareció. Las principales causas fueron las enfermedades epidémicas como sarampión, viruela, varicela, la peste, las paperas y la tifo, traídas de Europa. Algunos cronistas de la época, soldados y frailes como Bernal Díaz del Castillo, Hernán Cortés, Fray Bernardino de Sahagún y Fray Toribio de Benavente, dejaron testimonio de los estragos que causaron las epidemias en los indígenas. En algunos lugares de México, la mortalidad fue tan enorme que a los indios les resultaba imposible enterrar al gran número de muertos. En el siglo XVI, el virrey Luis Velasco ordena la expulsión de ganado mayor de las regiones centrales de la Nueva España para proteger las tierras. El ganado fue enviado a territorio chichimeca. Esto provocó la desertificación del lugar y a partir del siglo XVII el surgimiento de especies áridas como la lechuguilla, el nopal, la yuca, matorrales espinosos, mezquites y cardón. Por su nueva aridez, las tierras al norte de la Cuenca de México empezaron a ser llamadas Valle del Mezquital. En 1632, la encomienda y el trabajo forzado fueron sustituidos por la contratación libre y remunerada de operarios. La economía en el Valle del Mezquital giró alrededor de 3 actividades: agricultura, ganadería y minería. También desarrollaron toda una industria alrededor del maguey. Obtenían aguamiel y pulque de su savia. Sacaban el ixtle al tallar sus pencas para elaborar ayates, cuerdas, mecapales, o bien las utilizaban para los techos de sus casas. Se alimentaban del quiote y de sus flores. Practicaban la caza y la recolección. Algunos indígenas contaban con un jornal, producto del trabajo en haciendas pulqueras o ganaderas. En la región se introdujo el pastoreo, pero casi no se desarrolló la industria de obtención y tratamiento de la lana. En la parte centro-norte del Mezquital se desarrolló la industria minera. Desde Cardonal hacia el norte se fundaron los reales de minas de la Pechuga Vieja y la Pechuga Nueva. Se estableció una especie de corredor que comunicaba la zona de Zimapán con Itzmiquilpan. Los dueños de las minas mandaban traer indígenas en cuadrillas para turnarse la explotación minera, con frecuencia sin tomar en cuenta su origen étnico. En los reales de minas se desarrolló una vital actividad comercial. Para satisfacer las necesidades de los mineros y de las minas propiamente, se desarrolló el comercio de productos agropecuarios, forestales, de servicios, artesanales y también se favoreció la arriería. Muchos indígenas subsistían alrededor de las minas como indios naboríos que realizaban trabajo voluntario o de pepenadores. El auge y expansión de las haciendas provocaría que sus dueños se apropiaran de las tierras pertenecientes a los pueblos. Conforme crecieron de tamaño y la población indígena se fue recuperando, se desataron los conflictos de tierras entre pueblos y haciendas. En la parte oriental del Valle del Mezquital hubo grandes haciendas pulqueras. La creciente demanda entre la población, principalmente en los reales de mina, ocasionaron que muchos indígenas abandonaran a título individual sus comunidades. Durante el siglo XVIII es la abolición del repartimiento y se emite una cédula real que permite que los españoles se vuelvan dueños de las tierras que han usurpado y se ordena que las tierras sin título sean subastadas. Muchos indígenas optaron por formas de vida más mestiza. Durante la Guerra de Independencia en el Valle del Mezquital se desataron diversas guerras de guerrillas. Surgieron caciques regionales que encabezaron revueltas indígenas o bien se adhirieron al movimiento junto con su gente. Aunque la guerra culminó con el Plan de Iguala, en distintas zonas surgieron revueltas posteriores. Por aproximadamente 3 siglos, la población indígena que vivía en regiones cercanas a los núcleos del país se vio afectada por la población de españoles mestizos y castas
que ahí se habían instalado, por las actividades económicas como la agrícola y ganadera, que trajeron como consecuencia la pérdida de sus mejores tierras y frecuentemente perjuicios en sus milpas a causa de la invasión de ganado. La demanda de insumos encaminados a la explotación minera produjo grandes cambios en la relación hombre-naturaleza. La minería requería de gran cantidad de alimentos para los trabajadores, cueros para desaguar las minas, cebo para alumbrar y toneladas de combustible. Ya no solo se cortaban ramas, sino que se talaban grandes extensiones de tierra. Por medio de las encomiendas, la nobleza indígena conservó su forma tradicional de control de recursos, pero a los encomenderos solo les interesaba la tasación de la fuerza de trabajo, tributo o dinero. Los gobernadores de indios solicitaban con frecuencia se les redujera la tasación y se ajustara a las pérdidas sufridas. Muertes a los indígenas que huían de sus pueblos para no pagar el tributo y algunos otros que entraban a trabajar a casas de españoles donde tenían mejores tratos. En las zonas semidesérticas, la población indígena se favoreció de la recolección de flores, raíces e insectos, dieta que les permitió soportar temporadas de sequía o el periodo entre cosecha y cosecha. Al final de la época colonial, los pueblos en el Valle del Mezquital estaban integrados por labradores, jornaleros, artesanos y comerciantes. A modo de reflexión, una vez que se ha visto el panorama de la lucha por la sobrevivencia de nuestros ancestros, ¿crees tú que ese espacio geográfico que un día estuvo lleno de riquezas naturales puede volver a ser lo que antes era? ¿Cómo se lograría? Cuéntanos. Reto lingüístico ñoño, espacio cultural para recordar, aprender y compartir nuestras experiencias. Pasa un maravilloso día y cuídate. Nos saludamos pronto.